Bueno, pues hola, buenos días o buenas tardes, depende de cómo miramos por el meridiano. Y ustedes se preguntarán quién soy yo y qué hago aquí. Pues parto diciendo que no soy médico, no soy oncólogo, no soy urologo, nada que ver. A ver si puedo pasarla. ¡Ping! ¿Dónde estás? Aquí, vale. Bueno, empiezo con esta frase, que algunos de ustedes lo conocerán, lo habrán escuchado o no, que también puede ser. Yo voy a hablar de la comunicación en el cáncer desde la visión del paciente o familiar. Ahora me van a conocer un poquito. Les voy a contar quién soy. Bueno, pues yo soy Marta Brule y el cáncer llegó a mi vida en 2013 a través del diagnóstico de mi hijo pequeño. Un diagnóstico de una leucemia, en principio linfoblástica aguda. Nos dijeron que nos había tocado en la lotería de los cánceres infantiles. Pero 15 días después llegó el mazazo de que era incurable. Estaba escuchando ahora lo que estaban hablando en las mesas, cosas súper interesantes, y yo estaba asintiendo, ¿no? Me he sentido muy identificada como mamá, en este caso, y ahora les contaré porque posteriormente, 5 años después, me diagnosticaron cáncer a mí, con lo cual conozco el cáncer súper bien, somos así como familia. Y la visión que me dio el cáncer es totalmente transformadora. Lo que comentabas tú, por ejemplo, esa parte emocional, que la vamos a ver ahora, hablaban de la calidad de vida del paciente oncológico y del familiar, es súper importante. El cáncer de mi hijo y los años que estuve en oncología pediátrica me transformaron absolutamente. Soy otra persona. Yo venía del mundo de la empresa, nada que ver, y ONGs, y de repente he vivido muchos años fuera de España. Llegué a España, a los pocos meses diagnosticaban a mi hijo, me encontré con una realidad. Yo venía al Sistema Americano de Salud, que tienes el teléfono del médico, el mail, se queda 45 minutos contigo, sea domingo, sábado, 4 de la mañana, y llego al Sistema de la Salud Pública, que yo sé bajo la presión que trabajan, 5 minutos, 10, y eso es todo. Y es como, hola, ¿qué ha pasado? No entiendo nada, etcétera. Y eché de menos a alguien que me guiara y que me ayudara. Hablabas tú del tema de los psicooncólogos. Vital, y lo vamos a ver en este ratito. ¿Qué pasa? En América, en Estados Unidos en general, en toda América, tienen unas figuras de apoyo emocional al paciente y al familiar. Los llaman Family Buddy, Cancer Buddy, no sé si les suenan un poco los conceptos. Son personas que han pasado por la experiencia vital. Muchos son coaches y que desde la experiencia vital ayudan y apoyan al paciente. Te entiendo, te comprendo, porque he estado ahí. Claro, yo buscaba eso, pregunté en fundaciones, en asociaciones, y me decían, no, ha habido alguno, pero no. Yo necesitaba lo que para mí, yo lo llamaba mi elefante blanco. Les voy a contar la pequeña anécdota. Yo soy muy friki de la lectura, y cuando era niña leí Ana y el Rey, que hay 2 películas. Y hay un momento de la historia que están huyendo de Tailandia porque ha estallado la revolución, y el rey le dice a sus hijos, ni más ni menos que 20, que están buscando un elefante blanco. Y Ana le dice, ¿por qué le dice a sus hijos que están buscando un elefante blanco si los elefantes blancos no existen? Y le dijo, sí, pero ellos no lo saben. Entonces, buscar, para mí, necesitaba encontrar ese elefante blanco. Alguien que me dijera cómo vivir esto, cómo pasarlo, y que se podía, que puedes. Como mamá, o sea, soy madre de 4 hijos, es lo más duro que he vivido con diferencia. Y digo mamá porque unas cosas que aprendí es la diferencia entre ser madre a ser mamá. Yo era madre, a raíz del cáncer de mi hijo aprendí a ser mamá. Mamá, esa mamá visceral, animal, que protege a su cría de una amenaza, porque una unidad de oncología es hostil en general, pero la oncología pediátrica es algo inenarrable. Se puede celebrar todo, desde la alegría más desbordante, porque los niños transmiten alegría, al dolor más extremo, que es llegar, cuidados paliativos, fin de vida o finalmente la muerte. Bueno, pues todo esto tiene que tener, esto me ha venido para algo. Marta, tienes que cambiar tu chip y tienes que ayudar. Yo siempre he tenido una vocación de servicio muy, muy arraigada. He vivido en Chile 14 años, colaboré, montamos una ONG para ayudar a las personas. Siempre he tenido esa vocación de servicio, pero sentí
que mi experiencia tenía que servir para algo. En contra de todo pronóstico y diagnóstico, queridos doctores y doctoras, mi hijo no se murió, que era todos los días. Estuve durante 9 meses, todos los días, se muere hoy, se muere esta tarde, se muere mañana, así todos los días. Palabras como la oncología y el positivismo no son buenos compañeros de viaje. Tu hijo tenía que estar muerto, no entiendo cómo está vivo. Decirle a mi hijo con 13 años, tú tenías que estar muerto y de una muerte horrible. Esto va en contra de la biología. Volvemos al que hablamos del tema emocional. Importante, cómo afecta esto a un paciente y cómo afecta a los familiares. 5 años después de esto, mi hijo todavía estaba mal, tuvo una enfermedad, después trasplante, enfermedad de injerto contra huésped grado 4 en todo el organismo, principalmente en aparato digestivo, que se le deshizo desde la boca hasta el recto, que por eso decían, es incompatible con la vida. Lo mandaron a paliativos. Yo dije, vamos a ver, porque siempre tenemos tiempo, ¿no? Para que se muera, bueno, si hay tiempo. Vamos a ver qué podemos hacer ahora y disfrutar. Mi gran aprendizaje del cáncer es vivir el momento. ¿Cómo se nos olvida? O sea, hablabais antes de un rato de la calidad de vida del paciente. ¿Cómo se siente el paciente y familiar en ese proceso? Es, bueno, brutal, perdón, y lo vamos a ver ahora. Bueno, pues 5 años después, así como broma del destino, me diagnosticaron un adenoma infiltrante de cáncer de útero a mí. Y era como, ¿hola? O sea, ¿dónde están? En la cámara oculta, es un chiste, es una broma. Y me decían los oncólogos, no, es que a veces pasa, como lo llaman, como la transmisión ascendente, me decían. Yo pues, no lo entiendo. Pero bueno, yo hice una de las cosas que para muchos de ustedes va a ser una osadía brutal y una locura, pero yo busqué un oncólogo que me operara pero no me tratara. Mi hijo se estaba muriendo y yo sentía como mamá que mi hijo me necesitaba y no estar sometida a 90 sesiones de quimio o de radio o 25, depende de quién me lo dijera. Yo decía, si me tengo que morir, me muero, pero mientras tanto voy a estar aquí para mi hijo. No me he muerto, se ven, ¿no? Es que aquí estoy, que estoy taicoleando 5 años después, además 5 años de supervivencia, ya sabemos que ya rompemos un poco la barrera. Me llamaron de una editorial, Penguin Random House, me propusieron escribir un libro y contar mi historia como mamá, cómo viví mi historia. Piedras en los bolsillos, lo publiqué y a la raíz de la publicación me empezaron a escribir muchas mamás por redes sociales y muchos papás que se sentían identificados y me pedían ayuda y yo sentía que me faltaban herramientas. Total, resumiendo, me formé, me capacité, hice un montón de cosas, y a día de hoy hago acompañamiento oncológico, hablo de comunicación y cáncer, soy coach oncológico, que es totalmente compatible con la psico-oncología porque trabajamos, digamos, el presente. Soy una fan absoluta de la psico-oncología y creo que es necesario que haya en todas las unidades equipos multidisciplinares y un psico-oncólogo, porque el aspecto emocional es súper importante. Voy a pasar. Me enrollo mucho, cuando me puede decir que... ¿qué sienten? La pregunta que dice, ¿qué sienten que yo les puedo aportar? ¿A alguno le gustaría participar? Soy poco de monólogos porque hablo mucho. ¿Alguno intuye que puedo aportarles yo? No soy médico, no soy oncólogo, no soy psicóloga. ¿Alguno que les gustaría participar, comentar? ¿Expectativas? O sí, por lo menos regular, no, este va a ser interesante, no, mejor me voy porque es viernes y a última hora ya me quedo en mi casa. ¿Sigo? ¿Sí? Vale, genial. Soy súper relajada, no tengo problema. Esto me hizo muchísima gracia. Cuando llegué a España, me sorprendió, como les decía antes, cómo se transmiten las malas noticias. Y de repente yo digo, no hay nada. Empecé a indagar y no es que no haya. Hay decenas de protocolos para transmitir malas noticias. ¿Alguno los conoce? ¿Alguno? Voy a poner algún ejemplo. Este es uno, he elegido 2, pero hay toneladas. Más o menos hablan de lo mismo. Volvemos al tema del tiempo. Ustedes tienen poco tiempo. Son 10 minutos, 15, con suerte pueden tener 20 minutos con un paciente. Pero si utilizábamos un minutito
para prepararnos y tratar al paciente como nos gustaría que nos trataran a nosotros, y ahora vamos a ver también el tema de la empatía y la comprensión, cambia totalmente la perspectiva del paciente o familiar. O sea, el diagnóstico es el que es. Voy a poner la siguiente para que lo vean, que esta es la del protocolo BRACES. Es muy parecida, como lo pueden ver, pero cambia muchísimo, cambia totalmente radical. Hay 3 patitas, yo digo, en un proceso oncológico, desde mi visión, que es la aceptación, acepto lo que no puedo cambiar. Hay un diagnóstico, esto no lo puedo cambiar. Pero sin resignación y con actitud. Creo que eso es muy importante desde la visión del paciente familiar, porque además les ayuda en su trabajo. Un paciente que se siente comprendido, que se siente parte va a tener un mejor pasar, como dicen en Latinoamérica, que me encanta esa expresión. Porque se va a sentir parte de, no espectador, que también lo vamos a ver. Me encanta que me pongan el tiempo, porque si no... Vale, el impacto del diagnóstico. ¿Qué pasa cuando yo como mamá o como paciente entro en una consulta y ya me derivan a oncología, que ya solo el nombre es como wow, ¿no? En oncología, yo recuerdo cuando pasé la primera vez con mi hijo, que unidad de oncohematología, y yo, hola, que no lo lea, porque es que es muy agresivo, ¿no? Además, ahora también lo vamos a ver, que se asocia. La palabra cáncer se asocia automáticamente en el cerebro como muerte. Yo siempre hago la misma broma. Si tú naciste en julio y eres signo cáncer, nadie asocia con que te estás muriendo. Pero es la connotación que le damos a esa palabra en otro contexto la que nos duele muchísimo. Nos duele, nos hace pupita, porque sentimos como me voy a morir o se va a morir. Y aquí viene lo que yo llamo el fenómeno Matrix, que es, y seguro que ustedes, ahora vamos a ver si alguno ha conocido algún caso, digamos, de manera personal, pero de manera profesional. ¿Cuántas veces han dado el diagnóstico a un paciente o a un familiar, si es un menor de edad, y se ha quedado así? ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Qué suele pasar? El cerebro no acepta ni todo lo que le está llegando, exceso de información. Entonces, todo empieza a suceder como a cámara lenta y estamos recibiendo el que el médico abre la boca, la está moviendo, y dices, me está hablando, pero no me estoy enterando de nada. Y todo se ralentiza. Es un efecto increíblemente duro, porque te sientes en ese momento, aparte del huracán emocional que llega, es que encima no estás entendiendo nada. Y de ahí vienen unas consecuencias que a veces, y yo doy fe, a mí cuando me dijeron la leucemia de tu hijo es incurable, me quedé así y le dije, se ha equivocado de paciente y esta era la señora que estaba esperando fuera, no yo. Y luego dije, vale, me seguí hablando. Yo digo, ¿qué narices me está contando? Digo, ¿qué hago? Empecé a recordar escenas de películas. Dije, lloro, grito, le pego, me tiro al suelo. ¿Qué reacción tengo que tener? Porque no sé el protocolo. Te dicen, oye, tu hijo se va a morir. Ah, vale, gracias. Ya, pues eso ya hablamos mañana. Y bajé la cabeza entre las piernas porque no sabía qué hacer. Y levanté la cabeza, dije, gracias, y salí, y según salí empezaron a temblarme las piernas. Por eso me acuerdo perfectamente de esa escena, porque no supe reaccionar, ¿no? Y otra vez que me dijeron, cuando le hicieron las pruebas de Leitch, el gastroenterólogo me decía, ¿puedo ser sincero? Y yo, sí, claro, por supuesto. Me dice, esto es una putada. No he visto algo así en mi vida, no he podido entrar. Me dice, tu hijo se va a morir. Y le dice, ay, gracias por la información. Me agarré a la cama de mi hijo, que la llevaba al celador, y según me lo dijo, me desmayé. ¡Ping! Ahí, me borré. Y luego me encontré en el control de enfermería con el Amiplin sublingual que me pusieron. Bueno, esto quería comentar que es importante que recordemos, bueno, que recuerden o que recordemos todos, que en general cada ser humano somos únicos y diferentes. Y las reacciones son únicas y diferentes porque van en base a nuestras creencias, nuestro aprendizaje, nuestra historia de vida. Y muy importante también recordar las circunstancias. Es que me encanta cuando te estaba escuchando, digo, me voy ya porque ya lo ha dicho todo, ya no tengo nada más que aportar.
Yo llevo haciendo coaching y acompañamiento oncológico ya 5 años, he tenido más de 2000 sesiones, he conocido mucha gente. Y me he encontrado con gente de otros países que llegan y les diagnostican aquí. Y entonces se sienten solos y muy incomprendidos. Yo me acuerdo de un caso de una mujer que era un alto cargo de una multinacional que se iba a dar la quimio a la hora de comer. Si se sentía muy mal, pedía días de vacaciones, pero nadie lo sabía. Cuando me contactó, me dijo, es que necesito hablar con alguien que me entienda y me comprenda. Pero es que me siento vulnerable, me siento débil, me siento no sé qué. Y las quimios me sientan cada vez peor. Que entendí que no tenía con quién compartir. Entonces, cuando no tenemos, somos animales sociales, cuando no tenemos con quién compartir cosas en momentos duros, pues eso afecta mucho más. Ahora vamos a ver el tema de las emociones en el proceso. Es muy importante que la atención, o sea, el tratamiento siempre es como, digamos, más frío, ¿no? Hablaba antes, que lo estaba escuchando, de pues, los tratamientos y además de las recidivas, etcétera, pero es como más mecánica, ¿no? Digamos, pues, las dosis que vamos a estudiar el estudio genético, cómo ha mutado este tumor, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no soy médico, así que no es mi terminología, pero se nos olvida que estamos como mecanizando algo que es muy humano. Entonces, el pequeño trato personal, un poquito, simplemente. Yo, por ejemplo, siempre digo, hay una diferencia, a ver si lo aprecian ustedes, entre el cómo estás a cómo te sientes. Cuando nos preguntan cómo estamos, en general, respondemos en automático, bien, estoy bien, bien, y tú, mejor por dentro, estás hecho polvo. Pero si te preguntan cómo te sientes, te invita a la reflexión, a ver qué tienes dentro, cómo te estás sintiendo. Y eso es importante. Yo sé que ustedes tienen muy poquito tiempo. Como decíamos antes, 10 minutos, ahora varias de ustedes sobre los 10 minutos, 15 minutos como tope. Pero sí podemos, como decía antes, tener un pequeño, de esos 10 minutos, 30, 40 segundos o un minuto de atención más personal. Aquí les voy a hablar de la diferencia entre empatía y comprensión. Y esto de la empatía no es mío. Un amigo que es oncólogo pediátrico de Chile, trabajó muchos años en los Estados Unidos, de hecho ahora está en España en un congreso en Barcelona, él me decía un día, Marta, la diferencia de ti con nosotros es que nosotros no podemos empatizar con el paciente, porque no hemos pasado por la experiencia vital. Tú sí, y ahí se menciona la lucecita. Efectivamente, podemos no empatizar, pero sí podemos comprender. Y aquí es, ¿entienden el matiz de diferencia? ¿Lo ven? Lo voy a explicar un poquito más. La comprensión es un poco ponernos en la situación. ¿Me ha pasado alguna vez en mi vida, en alguna situación, que haya tenido un conflicto emocional, que algo me haya impactado emocionalmente mucho? Probablemente más de una vez nos han sucedido cosas en las cuales nos hemos sentido afectados emocionalmente. Entonces, podemos en ese momento intentar ponernos un poquito en sus zapatos. Es decir, entiendo cómo puede estar o comprendo cómo puede estar sintiendo porque yo me sentí de tal manera en aquellas circunstancias. Entonces, es un matiz de diferencia. ¿Cuál es la empatía? ¿Cuántos de ustedes, pues si les importa levantar la mano, han tenido un familiar, un conocido que haya sido diagnosticado de cáncer? ¡Puf! O sea, diría prácticamente todos, ¿no? Vale, porque además, no sé si vieron el estudio que hizo la Asociación Española contra el Cáncer el año pasado, que decía que el 74% de las personas encuestadas tenían o habían tenido a alguien cercano con cáncer, pero es que el 100% de los encuestados conocía a alguien. Y que les voy a contar a ustedes, doctores y doctoras, urólogos y oncólogos, que saben que el cáncer es una realidad, por desgracia, cada día va más investigación, pero también más casos. Entonces, por eso es muy importante esta parte. Empatía. Si ustedes que han vivido a un familiar, a un ser querido, incluso ustedes mismos, el cáncer, ¿cómo les hubiera gustado que les trataran? ¿Alguno se ha sentido, digamos, molesto con el trato
del equipo médico cuando pasó el proceso como familiar? ¿Alguno? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Yo la primera. Varios. Perfecto. ¿Les hubiera gustado que les hubieran tratado de otra manera? ¿Sí? ¿No? ¿Por ahí? ¿Sí? ¿También te hubiera gustado que te trataran de otra manera? ¿O escuchar esa parte? Esa atención, vale, pues es súper importante. Entonces, el sentir, entiendo lo que estás sintiendo, porque yo he pasado por algo parecido. Y eso produce un impacto y una transformación increíble, de verdad, de mejora. Y lo digo desde el otro lado de la barrera, que se ve la vida con otros colores. Como decía, la buena atención médico-paciente parte de tener un pequeño gesto. Ese pequeño gesto que es muy transformador, que puede aportar serenidad y bienestar emocional. Si a mí me dicen las cosas de una manera que las entienda, unas cosas que dicen los protocolos, los famosos palabras, si a mí me sueltan un speech de palabras técnicas, me voy a quedar como estaba, pero con un miedo horroroso. Digo, esto debe ser muy malo porque las palabras son horribles. Entonces como, si lo bajo a tierra... Yo recuerdo, bueno, como decía, he vivido muchos años fuera, y ahí tienen en América la costumbre, que a mí me encanta, de tratarte como si fueras tonta, como si fueras un niño pequeño. ¿Cómo vas a hacer un dibujito? Y te explico, y dices, qué bien, lo he entendido, estoy en primero de EGB, soy un poco antiguo, pero lo estoy entendiendo. Vale, pues darnos un tiempo en explicar las cosas va a producir un gran impacto a nivel de aumentar el bienestar emocional del paciente. Voy a hablarles un poquito, no me he traído la botella de agua, pero de la importancia de la comunicación productiva y proactiva. ¿Alguno de ustedes conoce, ha utilizado alguna vez la comunicación asertiva? ¿Saben lo que es? Bueno, pues no vamos a hablar de la comunicación asertiva porque es como más profesional, pero sí algo que puede ser como más terrenal, que es la productiva y la proactiva. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuántas veces habrán escuchado hablar de los pacientes como guerreros, del cáncer como una guerra? Incluso la Asociación Española se llama Asociación Española contra el Cáncer. Ya está produciendo lenguaje bélico. En muchas personas eso da una sensación de, o sea, soy Braveheart y me voy a sacar a la espada ahora y voy a luchar aquí a cuerpo, ¿no? Y eso produce más dolor. Si cambiamos ese lenguaje bélico por un lenguaje presente, hablando en el presente de explicarle las cosas, y de una manera, lo saben ustedes mucho mejor que yo, cómo podemos decirle las palabras malas sin que eso se convierta en una batalla o en una guerra. También quería hablar del exceso de positivismo. Con eso quiero decir esas palabras que cuando somos pacientes o familiares de cáncer y llegan y dicen, no, todo va a salir bien. Ya verás, yo de estas tengo toneladas. Ya verás, esto en 2 días te vas a reír de ello, no pasa nada, la mayoría de la gente lo consigue. Y tú, yo en este momento lo que necesito es que me digan qué va a pasar conmigo ahora, porque es que no sé, y eso suele pasar no con el diagnóstico, sino ya en el proceso. Porque ya hemos aprendido lo que sucede. Vemos que hay gente que se muere, gente que no, gente que reacciona de diferentes maneras. Entonces, yo necesito estar bien ahora. Entonces, necesito que me digan palabras que me traigan al presente. Los silencios, la escucha activa, el dejar un ratito, pues decía, ese minuto, a escuchar al paciente o familiar es súper importante. Voy a repetir, se va a sentir parte, no espectador, sino protagonista de su propia peli. Y, por supuesto, está comprobado, evidencia científica, que reduce el estrés y mejora su comprensión. El cáncer y las emociones. Cuando llega un diagnóstico de cáncer, ante todo el proceso, hay un auténtico huracán, tsunami, terremoto, todo junto emocional. Se junta todo. La culpa. Y eso, yo como mamá de oncología, no por mí, sino como muchas también lo sé, es que he hecho mal.
Trabajaba y no la tenía en casa, estuvo en la guardia desde bien pequeño, no cuidé su alimentación, no sé quién fumaba en casa. Yo, por ejemplo, vivíamos en Santiago de Chile, una de las ciudades más contaminadas del mundo. Viene la culpa. Y en muchas personas también es, claro, te has cuidado mal, si es que ya te había visto yo, estás todo el día ahí, no sé qué, pues claro, vas a tener cáncer. Entonces, encima de lo que tengo, me hacen sentirme culpable. Palabra que he escuchado antes, incertidumbre, se me mueve el suelo, ya no piso sobre firme, sino sobre arenas movedizas. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis hijos, con mi perro? Una incertidumbre tremenda. ¿Cómo me sentiré? ¿Cómo me afectará la quimio? Porque empiezas a ver a otras personas y la gente siempre hay personas que te dicen ya verás, esto es fatal, te va a caer el pelo los 3 días, vas a vomitar, vas a tener náuseas, vas a adelgazar un montón, vas a perder fuerza. Y es como, hola, ¿qué está pasando? La sensación de pérdida de control. Antes hablaba con Patricia y me hablaba de otras cosas, no me hablaba de la sensación de pérdida de control en otro tema. Es algo que produce mucha vulnerabilidad. Porque tendemos a entender que controlamos nuestra vida, pero cuando nos llega un diagnóstico de cáncer nos damos cuenta que controlamos poco, pero sí podemos ayudar a gestionarnos. La sensación de dependencia, o sea, es como de repente ya no soy yo, ahora estoy en manos del equipo médico, de mi familia, y me quitan y me ponen y me llevan, ¿no? Como si fuera una pieza de ajedrez en la cual yo no estoy jugando. Entonces, trabajar estas emociones, que vamos a ver, porque esto luego no es tan complicado, es muy sencillito. Luego, la sensación de rabia, de enojo, la angustia, la quimiofobia, que Marta me hablaba de ello, y lo que lo comentábamos en una reunión, la quimiofobia. Hay muchísimas personas que tienen pánico a las agujas, para empezar, y pánico a los tratamientos y a los efectos de la quimio. Entonces, si le estamos dando un tratamiento sin explicarles bien cómo va a ser, eso va a aumentar su ansiedad, va a aumentar su angustia y va a aumentar sus miedos, porque está haciendo algo que siente que le va a hacer daño en vez de pensar que esto le va a beneficiar. Yo recuerdo una vez con una persona que le acompañé durante todo el proceso y me acuerdo que le decía, ella era muy imaginativa, y le dije, imagínate que es una pócima mágica. En vez de pensar, me están vendiendo un montón de toxicidad que me va a hacer un montón de daño, un montón de órganos, etcétera, piensa que es una pócima mágica que va a transformar lo malo en bueno. ¡Ping! Y ella me dijo un día, oye, que me sirve, que cuando llego al hospital de día pienso, esto no es veneno, porque siempre estaba obsesionada con que era gas mostaza. Es que fíjate en la Primera Guerra Mundial lo que pasó con el gas mostaza. Digo, hombre, pero ha evolucionado mucho y gracias a eso las leucemias también han mejorado. Pero me dice, no, claro, es que ahora sí, lo veo como una pócima mágica y me siento mejor, con lo cual estoy más relajada. Es muy humano, absolutamente humano, sentir todas estas emociones, estos pensamientos. No sé si saben ustedes que de los pensamientos que tenemos al día, que son una barbaridad, unos 80.000, solo somos conscientes de un 7 o un 8%. Entonces yo lo llamo el angelito del diablo, y el diablo está metiendo mucha caña de todo lo malo que nos va a pasar o nos está pasando. Te vas a morir, te vas a no sé qué. Entonces, y las emociones, por supuesto, que es una consecuencia de los pensamientos y los sentimientos, son las que generan el comportamiento. Entonces, el tener esa mano amiga, esa persona que te escuche, te entienda, o simplemente ponerte la mano encima. O sea, no sé quién hablaba antes del tema de no tengo tiempo, hago de enfermera, médico y todo en una, ¿no? Pero cerrar la puerta del despacho, no mirar tanto al ordenador y simplemente mirarle a los ojos y estar ahí, cambia la perspectiva totalmente. Por supuesto, adquirir conocimientos y habilidades de gestión emocional, que lo vamos a ver un poquito más adelante, aporta muchísimo a la relación médico-paciente. ¿Alguno de ustedes sabe algo de inteligencia emocional? ¿Utiliza algún sistema, de alguna técnica en algún...? ¿No? Bien, me encanta, porque así tengo algo que decir. Y no, ya he terminado y me voy.
Entonces, vamos a ver un poco las herramientas de apoyo. Vuelvo al tema de los pequeños gestos, quedar así como mensaje subliminal para que quede claro. ¿Les gustaría que les compartiera alguna herramienta sencilla de cómo comunicar, cómo acompañar, cómo estar, cómo apoyar emocionalmente? ¿Sí? ¿No? ¿Hay interés? ¿Hay interés? Sí. Vale. Perfecto. Gracias. Vale. Bueno, hay muchas técnicas que las conocemos. Yo, como vengo del mundo de la empresa, que la adapté a la oncología. ¿Conocen el FODA o DAFO? Fortalezas, amenazas. Pues esto es invitarle a la persona a que pueda hacerlo en su casa. A ver, en este momento, esta situación en la que está viviendo, con este diagnóstico, este pronóstico y con este tratamiento, ¿qué fortalezas y qué oportunidades ve? ¿Cuáles son sus debilidades y cuáles son las amenazas? ¿Y cómo puede compensar a través de sus fortalezas, sus habilidades, sus cualidades, todo lo bueno que tiene dentro, cómo ha reaccionado en otros momentos de la vida? Porque el cáncer no es solo el primer impacto a lo largo de la vida, en mayor o menor medida, recibimos impactos. ¿Cómo lo gestiona en ese momento? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Qué oportunidades hay? ¿Quién les puede ayudar? Puede haber grupos de apoyo a los cuales ustedes pueden invitar si los conocen. Puede haber psicooncólogo en el hospital. Puede haber coaches, personas de acompañamiento, personas que hayan pasado por la experiencia. Vale. Ver qué oportunidades tienen. ¿Tienen amigos? ¿Familia? Luego, ¿cuáles son sus debilidades? Pues siento terror, siento miedo. Estoy pensando en todo lo mal que me voy a sentir dentro de unos meses. Las amenazas. Pues las amenazas suelen ser la quimio me va a hacer mucho daño, la radio tal, etcétera, etcétera. Y más en temas como hacen ustedes, que en general son con hombres y de cierta edad principalmente, que cuesta mucho, les cuesta más expresar sus emociones, pero a lo mejor no necesitan que lo compartan con nosotros. Pueden descubrir qué herramientas tienen ellos para gestionarse, motivarse y ayudarse. Como decía, el tema de remitir, si en el hospital hay, bien. Es verdad que la sanidad pública no tiene a día de hoy implementado en todos los hospitales las unidades de psicooncología, pero en muchos sí, y fuera tiene un coste importante. Pero hay muchas fundaciones, asociaciones, organizaciones que cuentan con psicooncólogos, con coaches, con acompañantes, que dan el servicio gratis. Yo creé el primer programa para la Fundación Aladina para familiares, y era un servicio totalmente gratuito para las familias. Otra de las cosas que es importante, perdón que me he ido para atrás, es importante enseñar a respirar. Nosotros respiramos unas 25.000 veces al día, pero conscientemente respiramos muy poquito. Hablaba la doctora que ha hablado de calidad de vida, de ser consciente. Si algo nos trae al presente, nos relaja, nos tranquiliza, y es algo que es una herramienta que la tenemos todos, es la respiración. Lo que no estoy utilizando yo ahora, que voy más acelerada que ni sé, pero como sabía que íbamos un poco regu de tiempo, lo he acelerado un poco más. Bueno, es parar y respirar. Una respiración abdominal, ¿Les apetece hacer una práctica, una respiración? ¿Sí? Bueno, pues vamos a hacer una cosa muy sencilla. Me voy a quitar la chaqueta. A ver, que le apetezca. Esto es totalmente voluntario. Si nos ponemos las manos en los hombros y yo les digo, hagan una respiración profunda de esas de necesito aire. Voy a inflar totalmente los pulmones. ¿Cuántos de ustedes sienten? Bueno, yo creo que hasta esa altura los puedo tutear, ¿no? Ya, doctor y doctora. Vale. ¿Cuántos de vosotros habéis sentido que se os han movido los hombros? Levantad la mano, por fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vale. ¿A quién no se le han movido los hombros? Estamos genial. Vamos avanzando. Vale. Cuando respiramos profundamente y no sabemos respirar, que sí sabemos, imaginaros que cada 2 por 3 tuviéramos que pensar, se me ha olvidado respirar, llevo 15 minutos sin respirar, tengo que respirar. Pero cuando hacemos una respiración consciente y no sabemos respirar, hacemos lo que se llama respiración superior o clavicular.
Y entonces es eso de... No les voy a contar a ustedes qué le pasa al organismo cuando no le llega bien oxígeno. Es como, ¡oh! Danger, Houston, tenemos un problema, ¿no? Y empieza ahí... Pero si de esta postura ahora la pasamos aquí, ponemos una mano en el hombro y otra en el pecho, y ahora vamos a sentir que llevamos el aire al pecho. ¿Notáis la diferencia? Un poquito. Vale. Pues vamos al siguiente. Vamos a poner una mano en el pecho y la otra como por debajo del esternón, más sobre la boca del estómago, por ahí. Y ahora igual vamos a sentir el aire ahí. Y ahí respiramos unas 3 veces. ¿Qué tal? ¿Han notado alguna diferencia? ¿Notáis alguna diferencia? ¿Sí? ¿No? Vale, ahora bien, vamos a complicarlo un poco más. Aquí hay 2 que puede ser. ¿Alguien hace pilates? Ya. Respiración de pilates. Intercostal, abrir por aquí. Además está para personas que están con poca movilidad, que están ingresadas, que están mucho tiempo en la cama, va muy bien para que, ya sabemos, movemos los pulmones, producimos oxígeno y además evitamos que se quede ahí toda la porqué dentro. Es poner las manos en las costillas y intentar expandir el tórax y contraerlo. ¿Lo notáis? Esta no es fácil, ¿eh? Esta ya estamos en modo casi pro. Vale. Y la última, que es, ¿quién hace yoga? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, bien. Respiración yógica que os voy a contar. Esta es la respiración. ¿Quién tiene perro o gato? Vale. ¿Quién ha tenido hijos, bebés? Vale. ¿Cómo respiran los gatos, los perros y los bebés? O sea, se les olvida que es lo de los abdominales de estar así, ¿no? Es como, ¡oh! Suelta, ¡pua! Se les infla totalmente. O sea, yo tengo 2 perros y yo digo, ¡joder, qué envidia! Entre uno que ronca como un bellaco. Pero ¿cómo se le infla el abdomen cuando respira? Y los niños, espatarraos y soltando la barriga así. Bueno, pues esa es la respiración completa abdominal o respiración yógica. Con esa respiración, o sea, el organismo... El cerebro dice, o sea, estamos en el nirvana. Paz y amor, hermano, que estamos súper bien, bajo el nivel de alerta. DEFCON 1 es el del bajo, ¿no? Siempre me lío, ¿no? DEFCON 3 estamos en guerra mundial, DEFCON 1, pues bajamos a DEFCON 1. Vale, vamos a probar la del estómago, o sea, perdón, el abdomen. Poner las manos aquí, si queremos podemos poner una arriba y otra abajo. Y es intentar imaginar como que a ver cómo decía, cómo diría... que el ombligo saliera para afuera o que tengamos como un hilito que nos tire de aquí. Inflamos, aquí, buena barriga para afuera. Y al exhalar, apretamos lentamente, sacando todo el aire. Bueno, si eso lo practicamos 3 o 4 veces al día, maravilloso. Se puede hacer principalmente a la hora de dormir, que estamos más tranquilos, pero la mente es cuando dice, hola, ¿tú te quieres dormir? Yo voy a empezar aquí a recordarte todo lo malo que tenemos en nuestra vida. Bueno, pues ahí practicar respiración unos 5 minutos antes de dormirnos. Se puede hacer además visualizando el cuerpo para que la mente no nos esté jugando malas pasadas. Es como sentir el aire como entra, como sale. Eso no es solo para pacientes y familiares. Es para vosotros. El nivel de estrés que tenéis es brutal. Tener que atender a 30 pacientes en una mañana produce un nivel de angustia muy, muy elevado. Eso se acumula. Yo tengo un máster en estrés prolongado en el tiempo. De máster me refiero de vida. Y aprendí que estas herramientas sencillas de gestión, de respiración, de parar, paro un momento, en el hospital conmigo alucinaban porque de repente venían, cuando yo no estaba muy, muy malito, y venían a hablarme y yo decía, espera, y me ponía contra la pared y empezaba, inhala, exhala, inhala,
exhala. Ya, ahora, dime, ¿qué me ibas a contar? Es que ya aprendieron a conocerme, la loca del hospital, pero ¿cuál era la diferencia cuando yo respiraba? Que iba a recibir las noticias de una manera, es como, estoy aquí y ahora estoy aquí. Entonces, claro, si mi nivel de ansiedad y de estrés estaba aquí arriba, me afectaba muchísimo más y lo gestionaba fatal. Pero si estaba aquí abajo, bajaba el nivel de estrés, recibía las noticias de otra manera. Entonces, esto es importante. Son pequeñas cositas que podemos hacer. Respirar, hacer el para qué me beneficia, qué me sienta bien, el famoso autocuidado, no solo para pacientes y familiares, sino para vosotros. ¿Qué hago para mí? Porque aquí es la importancia de las preposiciones. No es el por, sino el para. ¿Qué estoy haciendo para mí? Igual al paciente. ¿Qué está haciendo usted para usted? ¿Qué rato tiene? ¿Qué le gusta hacer? Pero invitarles simplemente a que reflexionen y que salgan con que pueden hacer algo, que pueden ser una parte activa de su proceso. ¿Ok? Me he dejado el cacharrito aquí. Y con esto y un bizcocho, no hasta mañana a las 8, pero termino. Y esta frase, que me encanta, no me había dado cuenta que yo la decía tanto hasta que escribí el libro. No sabemos cómo será el final del camino, pero sí podemos elegir cómo caminarlo. Así que muchísimas gracias, de verdad, por su todo por mi escuchar. Muy amables.